Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto volver a participar en este nuevo ciclo de webinars de APAFIC. Es un placer presentar al licenciado Pablo Cáceres, que es licenciado en enfermería. Trabaja actualmente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y en el Instituto Médico Platense. Dentro de su especialización, se especializa todo en el área pediátrica y neonatología. Es instructor de salud crítica y además es docente de la región sanitaria 11 de la provincia de Buenos Aires. Así que un placer tenerte con nosotros, Pablo. El tema que vas a tratar hoy, que vamos a escuchar, va a ser sobre tratamientos endovenosos, cómo preservar los accesos vasculares y vamos a acompañarlo como coordinadores el doctor Juan Finocchiaro, que es pediatra neumonólogo del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, y mi nombre es Virginia D'Alessandro, también pediatra neumonóloga del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Así que van a ver acá abajo en la pantalla que hay un icono de preguntas y respuestas en el cual en el transcurso de la charla ya pueden empezar a transmitir sus preguntas, sus inquietudes, para que al final de la charla con el doctor Finocchiaro poder hacérselas a Pablo. Así que bueno, Pablo, adelante y bueno, como te dije, un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En principio, bueno, quería agradecer a PAFIC por la invitación. Eh, Estoy muy contento de que se pueda dar esta charla porque es un tema que la realidad es que es muy complejo para los pacientes que sufren esta enfermedad y que bueno, y que van a ver que lo van a poder traspolar con distintas complejidades de enfermedades de pacientes que lo que van a llevar a lo que yo les quiero transmitir hoy es que lo que yo quiero que ustedes se lleven es la preservación del capital venoso a largo plazo. Así que bueno, agradecer por la invitación y bueno, espero poder llegar a lograr algo de ese objetivo. Así que podemos continuar con la presentación si quieres. Bueno, ¿qué ocurre? La cuestión de los accesos vasculares en pacientes con fibrosis quística tiene que ver con una estrategia multidisciplinaria y que estamos atravesando, creo yo, un nuevo paradigma debido al aumento de la expectativa de vida de los pacientes con la enfermedad. Así que lo que ocurre en este punto es que la vida del paciente aumenta y entonces la expectativa de vida aumenta y el capital venoso disponible tiene que estar disponible por mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, en el punto en donde nos podemos encontrar ahí en el centro, donde podemos ver que el paradigma actual, vivir más tiempo exige proteger cada vena desde el primer día. Entonces, un poco el nuevo paradigma, creo yo, sobre el capital venoso tiene que ver con cuidarlo desde el primer momento. Podemos continuar con la siguiente. Para poder entender por qué llegamos a este punto, bueno, la idea no es hablar de la genética hoy, pero bueno, entender que las células, las proteínas que alteran la función del agua y del sodio, eh, se presentan en distintas mutaciones genéticas y que, bueno, en función de esas mutaciones genéticas tienen diferentes alteraciones esas proteínas que se llaman de CFTR y que, bueno, luego dan consecuencia el líquido más espeso, ¿no? Podemos continuar, la siguiente. Entonces, al espesarse el líquido pulmonar, por ejemplo, o el páncreas, bueno, ahí después, en este sentido, después podemos hacer más aclaraciones al final con la doctora Virginia y
con Juan, de cómo la fisiopatología afecta a diferentes tipos de órganos que hace que, bueno, que vaya a necesitar internaciones. Entonces, por el lado izquierdo tenemos una anatomía sana en donde el pulmón, el páncreas, el sistema digestivo, los intestinos funcionan bien y por otro lado un aumento de las secreciones, de la espesidad de las secreciones. La siguiente. ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí, Se Pablo, se escucha escucha. bien. Bárbaro, perfecto. Entonces, bueno, un poco en este punto, como les quiero traer a colación la cuestión del aumento de la longevidad a partir de los nuevos moduladores del CFTR que hacen que se pueda llegar a pensar en un aumento sostenido de la vida del paciente por más de 50 años. Yo creo que es importante tener este tema en cuenta, tener esta cuestión de los accesos vasculares para toda la vida. La siguiente. Entonces, claro, ¿a qué lleva toda esta situación de alteración de las secreciones, de espesidad y de afectación de diferentes órganos? Bueno, una colonización crónica, cursos prolongados de antibióticos y historia vascular compleja por todas las internaciones previas y bueno, y si no se tuvo un buen cuidado de ese capital venoso, seguramente lo vamos a tener restringido. Terapias agresivas, como por ejemplo distintos tipos de antibióticos con distintos pH u osmolaridades, que hacen que se irrite o se lastime la vena, y diferentes tipos de necesidades nutricionales, como puede ser en algunos pacientes con dificultad intestinal, la nutrición parenteral total, continua o intermitente, ¿no? El paciente con fibrosis quística no es un paciente agudo estándar, es un corredor como de maratón vascular que está durante mucho tiempo expuesto a distintos tipos de situaciones, ¿no? La siguiente. Entonces, un poco el hilo conductor de cómo enfermería trata este problema tiene que ver con el proceso de atención de enfermería como eje articulador, en donde en el proceso de atención de enfermería uno programa distintos tipos de funciones que son la función asistencial, la función educativa, la función en la coordinación, ¿no? La mirada integral centrada en la persona y la función de la gestión. Es un rol central dentro del equipo interdisciplinario que evita la fragmentación del cuidado. A veces, entonces, el proceso de atención de enfermería como método científico para poder llevar a cabo todas estas funciones funciona como hilo conductor. La siguiente. Bueno, la fibrosis quística no es solo crónica, es intermitentemente crítica. La internación suele estar asociada a exacerbación pulmonar, ¿no? A infecciones, a deterioro nutricional. Y cada punto, cada internación es un punto de inflexión en la historia del paciente. La internación no empieza con el antibiótico, empieza con el entorno, el equipo y la comunicación. La siguiente. Eh, el objetivo en la internación es la estabilización aguda. Un poco esta diapositiva es para comparar los distintos objetivos que tenemos en consultorio externo y en la internación, como son, por ejemplo, en el consultorio fomentar la autonomía, la adherencia, la prevención, y en la internación la estabilización aguda, el control de infecciones y contención en crisis. El entorno de la bioseguridad en el consultorio externo se da como un acondicionamiento cíclico entre pacientes breves y, bueno, en internación como un ecosistema aislado absoluto de 24 horas, cero cruce microbiológico, ¿no? De cómo cuidar a nuestros pacientes adentro de la internación. Entonces, el foco del PAE en el momento de la internación se proyecta sobre el manejo de las vías, administración endovenosa de terapias de infusión y el soporte psicosocial de alta intensidad que se tiene al tratar de manejar situaciones de angustia, dolor y duelo que son las que generan estar invadiendo físicamente al chico con los dispositivos vasculares, ¿no?
La siguiente. Eh, bueno, esto me parece muy importante desde la perspectiva del primer contacto que se da con la familia en la internación, que tiene que ver con presentarse con el nombre, con mirar a los ojos, definir el rol, generar seguridad con respecto a lo que uno va a trabajar con el niño, ¿no? Que es un ser sensible desde la perspectiva energética, que es el que sufre y se angustia, ¿no? Podemos decir, podemos tener un guión armado, un speech, se puede simular, se puede hacer escenarios de simulación en donde tengamos distintos tipos de situaciones en donde podamos practicar qué decir y cómo, porque bueno, a veces nos cuesta comunicarnos con las familias y bueno, eso es algo importante que tiene que trabajar, creo yo, la enfermería y la medicina desde el punto de vista humanístico. Por ejemplo, como puse ahí, en general yo digo, hola, soy Pablo, enfermero del equipo, yo estoy en el equipo interdisciplinario de guardia interna y voy a acompañarlos durante la internación de Pedro, por ejemplo, ¿no? Definir el rol genera seguridad. Y bueno, y si uno tiene la experiencia de haber hecho esto muchas veces, decir que uno tiene la especialidad en acceso vascular complejo, ¿no? Al estar mucho tiempo en contexto con este tipo de capital venoso, eh, tiene que llevarse a cabo a través de una transmisión de una seguridad que le tiene que dar a la familia para poder generar un vínculo de confianza, que es lo más importante para poder abordar a los niños, creo yo. Y más con este tipo de enfermedades que, que son crónicas y que los predisponen a ser más sensibles todavía. A nosotros nos pasa muchísimo en el hospital que los pacientes con fibrosis quística tienen una sensibilidad distinta a la que pueden tener otros pacientes cuando uno los va a pinchar. Tienen miedo, tienen terror y entonces yo creo que desarrollar un vínculo de confianza con la familia y con el paciente es una de las cuestiones más importantes a desarrollar antes que cualquier técnica que podamos llegar a aplicar sobre la colocación del acceso vascular. Eso quiero que quede muy claro porque creo que es importante la función humanística de esta perspectiva. Es una situación, la colocación de un acceso vascular que genera dolor y el sufrimiento y la angustia que eso genera solo lo sabe el paciente. Así que, bueno, la comunicación a través del lenguaje simple y directo, la instalación empática de normas de aislamiento también, ¿no? Porque uno tiene que estar en contacto con la familia durante toda la internación y que las cuestiones de la bioseguridad queden claras también es una responsabilidad tanto como del profesional como de la familia. La siguiente. Bueno, un poco cuando se interna un paciente, lo que tenemos que valorar dentro de lo que es el capital venoso y la gestión y del cuidado del capital venoso es tener una evaluación proactiva, ¿no? Hay una escala que se llama DIVA, que es de dificultad intravascular, que se aplica en todos los pacientes que nos categorizan la dificultad que vamos a tener para poder abordarle la vena básicamente. Así que esa escala la podemos hacer clínicamente cuando lo observamos al paciente, al ponerle un lazo, ¿no? Y entonces, bueno, empezar a planificar eh, cómo vamos a comenzar eh, a gestionar ese capital venoso en función de la preservación a largo plazo, como estuvimos charlando hoy. Así que bueno, eso nos va a llevar a un algoritmo de elección de dispositivo en función de la duración y del tipo de tratamiento que vaya a tener el paciente, ¿no? La siguiente. Entonces, el mapa, yo creo más importante de todo, esto es un algoritmo que deberíamos de tener todos los servicios pegados un algoritmo que deberíamos de tener pegado en todos lados en el hospital, así como hay algoritmos en la guardia para situaciones especiales, esto debería de ser exactamente igual para el tratamiento de las venas periféricas o
con otros tipos de dispositivos como pueden ser los midline o PIC. Eh, porque claro, el dispositivo que voy a utilizar va a depender de las soluciones que yo quiera administrar a través de ese dispositivo, ¿no? Y del pH, y de la osmolaridad, y de la cantidad de días. Por eso, si ustedes ven a la izquierda el algoritmo, si es una emergencia, directamente tiene que ir a intraósea o catéter venoso central. Pero si puede ser algo planificado, como puede ser una internación de un paciente con fibrosis quística, en el transcurso de 14 días puede ser un midline o un peak, ¿no? Dependiendo del tratamiento que vaya a llevar. Porque, bueno, las soluciones pueden variar en osmolaridad y pH, y entonces, bueno, midline, lo vamos a ver más adelante, ahora en una placa radiográfica, se considera todo lo que está por fuera de la vena cava superior hacia atrás, por ejemplo, subclavia o axilar. Y PIC, todo lo que ingresa como catéter central a la vena cava superior, en donde, bueno, vamos a poder administrar nutrición parenteral hasta de 1000 de osmolaridad, si quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el mapa de elección de dispositivo y de evaluación clínica en el momento en el que ingresa el paciente. La siguiente. Esto es importante dentro de la perspectiva del cuidado del acceso vascular porque tiene que ver con la terapia de infusión. Si el pH de la medicación está por menos de 4 o por más de 10, tendríamos que pensar en el que la punta del catéter, como por ejemplo puede ser la nutrición parenteral, la vancomicina, la tobramicina, la ceftriaxona o soluciones lipídicas, la punta del catéter quede en una posición de la vena cava superior que sea en el primero, segundo o tercer tercio. Y si no tiene riesgos porque la osmolaridad o el pH son bajos, podemos utilizarlo como una vía periférica larga o midline que pueda quedar en línea media subclavia o axilar. La siguiente. Este es un algoritmo que utilizamos en el equipo de interdisciplinario de guardia interna, un poco para, no es para que se lo memoricen, cada uno puede utilizar o puede generar su propio algoritmo en función del lugar en donde trabaja, en función de los dispositivos que tiene a disposición también, para poder hacer un algoritmo de trabajo en función de la complejidad de los pacientes que tienen. Este es un ejemplo, ¿no? En donde podemos ver y objetivar cuáles son las características de la terapia, la situación hemodinámica del paciente, la duración prevista de la terapia, integridad vascular del paciente previo, qué dispositivos tenemos, ¿no? La siguiente. Y un poco nos lleva a pensar también en cómo fue esto desarrollándose a lo largo del tiempo. Y hoy tenemos distintas maneras de abordar el capital venoso del paciente. Ahora, con la tecnología, como ven a la derecha, como puede ser la micro Seldinger con eco guiado, nos presenta una tecnología que el propio enfermero trabaja, que es que si se perfecciona en el uso del ecógrafo, puede utilizarlo para hacer punción vascular. Hace poquito terminé una certificación en colocación de acceso vascular con ecografía y es algo que se practica, se aprende con simulación, con un fantoma, que se practica y que hoy en día es el gol estándar en la colocación de accesos vasculares. Es el gol estándar en la colocación de accesos vasculares hacerlo por vía del ultrasonido en donde, bueno, se trata de trabajar sobre la vena con con un micro procedimiento, vamos a decir, en donde con la técnica Seldinger lo que hacemos es dilatar el acceso vascular de algo muy pequeño a algo más grande. Y bueno, y la técnica que evoluciona es de la técnica ciegas, que es la que aprendimos mucho durante mucho tiempo, que lleva mucha curva de aprendizaje. Eso es importante entenderlo.
la técnica de colocación de acceso vascular a ciegas lleva mucha curva de aprendizaje. Entonces eso conlleva mucho riesgo de lesionar al paciente con intentos repetitivos de colocación para desarrollar la técnica. No es buena esa técnica, eh, y por eso el gol estándar ahora en la colocación es la ecografía. Ojalá se pueda dar en algún momento que muchos enfermeros se capaciten para eso, porque el capital venoso del paciente con fibrosis quística debería de ser evaluado con una ecografía. ¿Por qué? Porque hablamos de un paciente desde la perspectiva nutricional complejo, desde la perspectiva respiratoria compleja, y entonces hay muchas posibilidades de fallar cuando le vamos a colocar un acceso vascular. Así que trabajarlo desde la perspectiva ecoguiada a un paciente con fibrosis quística sería la tendencia, sería lo mejor, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es como un poco fue evolucionando la técnica para preservar el capital venoso, ¿no? Y la ecografía vascular, cómo atraviesa esto ahora en el medio para poder generar un cambio de paradigma. La siguiente. La técnica ciega es lo que genera, lo que generaba y lo que genera actualmente es la trombosis. Es una realidad de muchos servicios de terapia intensiva, de terapias intermedias, en donde se colocan accesos vasculares. Y bueno, con técnica ciega lo que ocurre es que por la gran variabilidad anatómica que existe, y eso lo podemos ver a través del ecógrafo, ¿no? Como las diferentes estructuras anatómicas no son comparables entre un paciente y otro, y entonces, bueno, los riesgos de trombosis, de flebitis, de infiltración, de pérdida de venas, de aumento del dolor, son mayores con la técnica ciegas, que es una técnica que se utiliza mucho, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, la técnica ciega versus esto, ¿no? La técnica micro-Seldinger, que yo lo que digo es que acá a la Argentina no llegó todavía. eh, sí se puede utilizar en pacientes más grandes, pero el micro-Seldinger, por ejemplo, para los lactantes o recién nacidos no llegó todavía porque es muy caro, y entonces no entra al país, y entonces no funciona para los servicios mantenerlo económicamente, pero el micro-Seldinger para los pacientes pediátricos más grandes ya se puede utilizar con algunas marcas. Y entonces, bueno, te dan las posibilidades de poner esos catéteres y a veces te dan hasta ecógrafos, algunas marcas para poder empezar a utilizar estos catéteres que se colocan bajo esta técnica, que creo que son cómo debería de todos los servicios evolucionar para el cuidado del capital venoso. El micro-Seldinger. Yo creo que esta es como el Seldinger en los pacientes más grandes, que seguramente el Seldinger la conocen muchos por su formación, que es la de la colocación de los accesos vasculares centrales, que es la que desarrolla el terapista, el cirujano. Y bueno, la técnica micro-Seldinger cambia la técnica para poder cuidar aún más a la vena. Así que bueno, esto. Quería traerle estos también, ¿no? Bueno, la siguiente. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber a dónde vamos a dejar la punta del catéter. Entonces, la lectura radiográfica es importante porque la interpretación en la colocación del dispositivo vascular, la interpretación la hace la persona que lo coloca. Y entonces, bueno, tenemos que entender bien la anatomía radiográfica y de dónde se ubica la vena cava superior y de dónde se ubica la vena cava inferior y hasta dónde son los bordes a los que pueden llegar las puntas de los dispositivos. Esto obvio era charlar de las generalidades, porque hablar de accesos vasculares es directamente toda una especialidad, pero bueno, esto es
importante que el que lo coloca también lo entienda, ¿no? Una buena lectura, el que la coloca tiene que hacer una buena lectura radiográfica de dónde está la punta. Y a veces tiene que aprender a ver distintos tipos de materiales, como pueden ser la silicona o el poliuretano, de diferentes frenchajes con bastante ruido a la hora de leer la placa. Porque bueno, a veces las placas no son todas tan buenas para ver, y si el tratamiento endovenoso de, por ejemplo, una terapia de infusión súper vesicante o súper hiperosmolar, tiene que estar constatado radiográficamente. Entonces, eso depende legalmente de la persona que la coloca. Coloca el dispositivo y bueno, es el que escribe en la historia clínica de que se puede empezar a colocar la infusión que le quieran colocar, ¿no? La siguiente. Bueno, el Portacat es un dispositivo que también se utiliza mucho para tratamientos prolongados. Un poco aquí les quería traer cómo está conformado un catéter portal y bueno, y de que la idea máxima de esta situación de tener un catéter Portacat es la preservación del capital venoso, ¿no? Entonces, cuando ya nos quedamos sin, no le cuidamos, o sea, no se le cuidó el capital venoso periférico y entonces lo último que le queda es el catéter portal, que es un buen acceso que se puede poner subtérmico por el pectoral derecho o el pectoral izquierdo y en donde cada vez que vayamos a trabajar lo, lo habilitamos y lo usamos como tratamiento. En la próxima diapositiva que les quería compartir, les quería mostrar las agujas que vienen para poder habilitar esos dispositivos que se llaman agujas Uber. Estos dispositivos cuando, bueno, hay que, los distintos servicios tienen como distintos protocolos a la hora de hablar del mantenimiento de estos dispositivos, pero en general aproximadamente entre 30 y 60 días los que están en desuso deberían de tener una permeabilización y un chequeo de funcionamiento, ¿no? Otra de las cosas que le quería traer con respecto al funcionamiento de los catéteres es la técnica de push, stop, push, que está en la siguiente diapositiva, en la otra, que es una técnica de limpieza de catéter que inclusive para muchos trabajos científicos eh, y que hicieron comparación con la heparina, dijeron que con esta técnica no había diferencia, o sea que entre la heparina y la solución fisiológica, si hacemos una buena técnica de push, stop, push para poder generar turbulencia y lavar toda la fibrina que queda en la cara interna del catéter cuando tiene retorno, es una técnica que se compara hasta con la utilización de la heparina. Entonces, y la verdad que en los 16 años que vengo trabajando con estos dispositivos es lo que evita que se tape. La técnica de push, stop, push. Presión, frenamos y generamos turbulencia con jeringa de 10 mililitros o de 20. Eso es una buena técnica para sellar el catéter y para que no se tape. La anterior, volvemos a la anterior. Pero bueno, lo que ocurre en general, la próxima. Después andamos en las preguntas si quieren en Portacat, porque es un tema bueno, lleva todo un capítulo aparte, ¿no? Como el PIC, como los midline, cada tipo de dispositivo se puede hablar muchísimo, pero bueno, ahora estamos un poco con el tiempo acotado. Y bueno, lo podemos abordar en el momento de preguntas. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la cascada de errores frecuentes? Bueno, una indicación médica tardía para catéteres centrales PIC. No se le ocurrió al equipo multidisciplinario a la hora que se internó el paciente de hacer una buena gestión del capital venoso y pudo haber hecho 3 o 4 días con tratamiento endovenoso periférico con vancomicina
Y bueno, y después se vuelve mucho más complicado el abordaje periférico y bueno, más cantidad de pinchazos, más cantidad de complicaciones, más trombosis, más infecciones. ¿Por qué? Bueno, por falta de planificación conjunta, ¿no? Entre los equipos. Porque evidentemente, bueno, a veces hay una fragmentación en la comunicación en los pases de guardia. Bueno, pueden pasar muchas cosas con respecto a eso, ¿no? A veces el error no suele ser técnico, es organizacional. La siguiente, que era la del push, stop, push. La siguiente. Entonces, bueno, lo que ocurre también y que hay que pensar cuando uno coloca un acceso vascular es que a veces uno coloca un catéter y bueno, tarda 20 minutos, pero bueno, después el dispositivo está implantado en el paciente durante 14 días, durante 20 días, durante 30 días o inclusive hasta meses. Eh, entonces, bueno, las cuestiones de los cuidados tienen mucho que ver con el mantenimiento de ese catéter. Entonces, las capacitaciones con respecto a los accesos vasculares se deberían de enfocar, uno, sí, en la colocación, para que haya más personas que coloquen, pero por sobre todo, que haya una buena capacitación en el mantenimiento de ese dispositivo. Porque el catéter, en fin, va a estar conectado durante mucha cantidad de horas y bueno, entonces la responsabilidad va a quedar en quien lo mantiene, ¿no? En el equipo que pueda llegar a generar una estrategia para a través de los dispositivos de seguridad que dan el manejo de, de control de infecciones en los accesos vasculares, ayuden, porque por ejemplo la fricción vigorosa del conector con alcohol durante 30 segundos en un catéter PIC es innegociable. O sea, es un dispositivo vascular que tiene la punta, a veces en vena cava superior, y entonces, bueno, la cuestión del manejo estéril, del cuidado de toda la contaminación extraluminal e intraluminal a través de cómo preparamos las infusiones es importante para entender que de eso va a depender la vida del dispositivo. Entonces, la inspección visual del sitio de inserción, el cuidado de los apósitos transparente, la observación clínica si tiene o no flebitis o eritema, todo eso se desarrolla a través de una observación clínica que el mismo equipo de enfermería y con el equipo médico tiene que llevar a cabo durante toda la internación. Entonces, bueno, cada servicio debe de generar su protocolo en función de la epidemiología que trabaje en el hospital y bueno, siempre a trabajar en función de paquetes de medidas y de inclusive hoy en día se trabaja mucho con los checklists que, bueno, los comités de seguridad en el paciente entienden que es la mejor manera de trabajar cuando uno trabaja con dispositivos que condicionan la salud del paciente a largo plazo. Porque si un catéter desinfecta, bueno, es una tragedia para el sistema de salud porque es un paciente que se tenía que ir a los 14 días y se tuvo que ir a los 3 meses por una infección asociada a los cuidados de la salud, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con estos dispositivos. La siguiente. Bueno, también hay algoritmos, también así como hay algoritmos para decidir qué tipo de dispositivo trabajar, colocar en el paciente, también hay algoritmos de actuación ante las complicaciones, si hay flebitis o trombosis, aplicar calor local, si es mecánica temprana, se puede sospechar una infección asociada a los cuidados de la salud, se puede dar, si, por supuesto, una tunelitis del dispositivo que se coloca en el brazo, bueno, va a hacer toda una infección y una inflamación de la vena colocada por infección, quizás. Por ahí se puede tapar, infunde, pero no refluye, también porque en el dispositivo se puede juntar
un coágulo de fibrina que hace bueno, que no se pueda aspirar sangre, pero que sí refluya. Hay que ver si la punta de los catéteres a veces no se le genera ningún trombo. No, hay muchas complicaciones que pueden ocurrir y para cada una de esas complicaciones uno debería de tener un protocolo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, en el Sor María Ludovica, trabajamos con Alteplas, que es un fibrinolítico que a veces cuando los dispositivos se tapan, bueno, trabajamos con el Alteplas, que es que a través de la técnica de llave de 3 vías, bueno, lo utilizamos para degradar el coágulo y bueno, muchas veces funciona y otras veces no, ¿no? Cuando se obstruye un catéter tan largo, a veces lo colocamos entre 15 o 20 o 30 centímetros, que se genere todo un coágulo de fibrina durante un trayecto largo hace que sea más difícil después de destapar, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de trabajar en pos de la prevención de las complicaciones, digo yo, ¿no? La siguiente. Así que bueno, los indicadores de calidad con respecto a la utilización de estos dispositivos son, primero, y a la preservación del capital venoso, son el éxito al primer intento. Eso es algo que hay que medir entre los compañeros. Eso es algo que hay que tratar de trabajar, de tratar de tener éxito en el primer intento. Y deberíamos de, como indicador de calidad, trabajar, tener una tasa de más del 90% de colocación de dispositivos vasculares eh, en un primer intento, ¿no? Tasa 0% de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Se mide por cantidad de días colocados catéter por cada 1000 días, de infección por cada 1000 días. La tasa de oclusión y flebitis, ¿no? Son todos indicadores que hay que medir para saber cómo estamos trabajando en función de la preservación del capital venoso y de la utilización del tratamiento, ¿no? Del dispositivo. Y el fin de tratamiento, porcentaje de catéteres retirados por finalización médica versus complicaciones. La realidad es que yo les cuento mi experiencia. En el hospital de niños no tuvimos ahí en el servicio de neumo ninguna infección asociada a los cuidados de la salud con la mayoría de los catéteres, o sea, creo que en la totalidad de los catéteres, después vamos a charlar un poco con Virginia y con Juan de esta cuestión, pero no tuvimos infecciones asociadas al cuidado de la salud con respecto a los dispositivos PIC, porque la verdad que pudimos llegar a generar un buen cuidado alrededor del dispositivo que hizo que haya pocos dispositivos que se hayan tenido que sacar, que yo no recuerdo ninguno, por infecciones asociadas al catéter, ¿no? Por ejemplo. La siguiente. Así que bueno, en síntesis, esto tiene que ver con alguna regla de oro. Intenté poner ahí, ¿no? Para la cuestión esta de la preservación del capital venoso y del trabajo multidisciplinario, que es planificar, nunca colocar un acceso pensando solo en la internación actual, sino que cada vena es irreemplazable y entonces cada vez que vos pinchás una vena tenés que pensar que es una vena que después quizás si se le genera un trombo y se lastima, ya después no va a funcionar, ¿no? La ecografía como no negociable, digamos, deberíamos de, como profesionales, desarrollarnos profesionalmente en función de la utilización de la ecografía para cuidado del acceso vascular, ¿no? El mantenimiento de la terapia, el lavado pulsátil y la antisepsia son tan críticos como la inserción misma, ¿no? Como habíamos charlado, el mantenimiento es importantísimo. Y un PIC mal cuidado es un PIC perdido, ¿no? Y el equipo integrado, la comunicación entre enfermería, médicos, paciente, dicta un poco el mapa vascular y cómo te va a ir en función del tratamiento del paciente. La siguiente. Así que bueno, aquí le dejo un poco la bibliografía y las fuentes de consulta. Ya está terminando la charla, o sea, ya pasaron los 40 minutos, ahora vamos a abrir el momento de preguntas, pero aquí les dejo para que puedan ir, repasar, rever, son libros que pueden encontrar,
inclusive me pueden pedir a mí, yo se los puedo pasar. Cualquier información que necesiten con respecto a este tema se pueden comunicar conmigo. Yo voy a dejar mi mail después ahí al servicio de, de la producción para que después, si necesitan algo de todo lo que ven ahí, me puedan pedir y bueno, y cualquier consulta con respecto a esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Espero haber sido claro. Es muy difícil hablar sin ver a nadie. No estoy muy acostumbrado, pero bueno, espero que se haya visto bien y que se haya escuchado bien también. Excelente, Pablo. Felicitaciones, la verdad, impecable. Impecable presentación, muy completa, interesantísima. Para nosotros, que por ahí como médicos no estamos tan acostumbrados a escuchar estos temas, la verdad que me resultó súper, súper, súper provechosa. Yo, mientras van a ir llegando las preguntas de la audiencia, quería consultarte lo siguiente, porque me pareció muy interesante esta cuestión de preservar el capital vascular de los pacientes. Como vos dijiste, nosotros ahora tenemos pacientes con una expectativa de vida mucho mayor, que por ahí inicialmente requieren menos tratamientos endovenosos a comparación con la era premoduladores, digamos, pero también se ve que los pacientes con moduladores a largo plazo vuelven a tener aislamientos de pseudomonas, vuelven a exacerbarse, y también tenemos un grupo de pacientes que es importante en nuestro medio, que no son candidatos a moduladores, ¿no? Que entonces tienen esa fibrosis quística clásica que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y pensaba, ¿uno podría hacer alguna valoración previa del capital vascular del paciente? O sea, aprovechando la ventaja de que el paciente, por ejemplo, hace un tratamiento endovenoso programado. Yo sé, por ejemplo, que en los servicios de nutrición, con los pacientes con parenteral prolongada, intestinos cortos, suelen hacer frecuentemente, por ejemplo, ecografías Doppler vasculares y valoran al paciente previo a necesitar recambiar un acceso venoso. ¿Sería de utilidad algo así? ¿Podríamos hacer algo previo para valorar cómo viene ese paciente antes de ponerle el acceso? Sí, claro. Y es es uno de los capítulos de la especialidad en ecografía vascular bueno, que hace el enfermero que se llama método RAPEVA. Es un método que mapea la vasculatura del miembro superior, así como decís, para ver si hay algún trombo, para ver bueno, cómo está su circuito vascular y se mide todo cefálica, basílica, subclavia, vena cava superior o inclusive vena cava inferior también para saber si, claro, la ecografía vascular lo que trajo es esto de poder medir qué diámetro de vena tenemos para poder insertar dispositivos que no tengan que ocupar más del tercio de la luz vascular. Eso es como fundamental para entender cómo se generan las trombosis. Las trombosis se generan a partir de que se colocan dispositivos que ocupan más de tres tercios, a veces ocupan toda la luz de la vena, y eso hace que el pistoneo y el contacto continuo con la íntima vascular se desarrollen los trombos. Entonces, un poco la ecografía ahora, a través de este método que se llama método RAPEVA, se puede evaluar todo el circuito vascular periférico para saber qué dispositivo, qué tamaño y por dónde ingresarlo. Sí, Perfecto, se Pablo. podría hacer tranquilamente. Bueno, me sumo al comentario de Juan, la verdad te agradezco porque tu clase fue excelente, muy didáctica, nos dio un pantallazo también a todos acerca de este tema. Y tocaste varios temas que también dentro de la fibrosis quística no solamente es el acceso vascular, destacaste un tema importante que es el trabajo en equipo y centralizar todo en el paciente y que todos estemos pendientes de eso, ¿no? Lo que venimos ya trabajando hace rato en relación en fibrosis quística, de trabajar en equipo todos los especialistas y tener en cuenta al paciente. Hay algunas preguntas que voy a empezar, yo te voy a hacer dos, que están un poco acompañadas.
una de las preguntas que hacen acá en el auditorio es acerca sobre la capacitación en esta innovación técnica que estás trayendo en relación a la ecografía, ¿sí? En la colocación del catéter, del acceso venoso, dónde se podrían capacitar. Y la segunda que yo te hago, vos hablaste de que la ecografía guía en la punción, en la colocación. ¿También sirve para seguirlo en el seguimiento, el catéter? Sí, primero te contesto la primera pregunta. Una de las asociaciones que trabaja mucho en acceso vasculares se llama ATISPA, la Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad en el Paciente. Es una de las instituciones que se puede, que pueden buscar para poder buscar capacitaciones, para poder leer sobre cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología en acceso vasculares. Después, yo siempre recomiendo que una de las páginas que más seguía para poder actualizarme en tecnología vascular era Vigom, que es una marca que se especializa en el mundo en tratar de cuidar los accesos vasculares y que, bueno, desarrolla muchas capacitaciones que se pueden hacer virtuales. eh, y bueno, y eso puede ayudarte a tener una idea de por dónde comenzar, ¿no? Ujú. Y segundo, sí, la ecografía ayuda a poder hacer un seguimiento seguro, porque, por ejemplo, si bien se puede ver clínicamente si un miembro está edematizado, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que se usa mucho para poder hacer un seguimiento del PIC es el diámetro del brazo. Vos medís el brazo y decís, bueno, si este brazo mide tanto y el otro mide igual, en general no está sufriendo ninguna situación de flebitis, ¿no? Pero claro, con la ecografía lo podríamos corroborar específicamente a través de la observación de la íntima vascular y si la punta tiene o no tiene un trombo. Ok. Entonces, claro que sí, la ecografía ayuda a tener un seguimiento mucho más minucioso de los dispositivos vasculares colocados. ¿Sí? Inclusive, si, bueno, si trabajas el traductor lineal es para la colocación. Después está el transductor, el que es para hacer ecocardio, que también funciona para poder ver punta de catéter. Y, y con eso evitarías hacer placa radiográfica, que sería no exponerlo a A los los rayos. rayos al paciente, solo con el hecho de colocar un catéter, un dispositivo, y con el ecógrafo, digo, colocar el dispositivo con ecografía. No sé Perfecto, si gracias. contesté tus dos preguntas. Sí, sí. Acá hay muchas felicitaciones, Qué agradecimientos por la bueno. charla. Y otra pregunta que surge del chat es, ¿cuál debería ser la frecuencia de mantenimiento de los catéteres implantables? Bueno, eso fue algo que habíamos charlado previo con Silvina, que estábamos charlando, que sería importante detallarlo. Y en general los protocolos varían entre 30 y 60 días, dependiendo de los lugares en donde los leas, ¿no? Los protocolos, ¿no? Algunos europeos, si el cierre se hace correctamente con la técnica de llave de tres vías y presión positiva con push, stop, push, como había explicado en una de las diapositivas, una de las técnicas que parece una pavada, pero a veces hace que el catéter pueda funcionar mejor durante más tiempo porque evita que la fibrina se junte. Entonces, lo mismo es el concepto en el catéter portacat. Cuando uno hace sellado con presión positiva del catéter portacat, no debería de pensar que el catéter tuvo retorno y entonces cada 60 días se le podría hacer el mantenimiento tranquilamente, ¿no? Pero bueno, eso depende mucho de los protocolos y del material y de la capacitación del servicio en donde se realiza. Perfecto. Perfecto. Acá hay otra pregunta en relación al portacat, Pablo, que si hay algún paciente que tiene un portacat colocado sin uso por más de 2 años, yo supongo que también teniendo en cuenta el contexto clínico, si se justifica su permanencia. 2 años. Claro, eso es más una pregunta quizás para ustedes como neumonólogos,
por la estadística de internación, por ejemplo, ¿no? Bueno, si hace más de 2 años que no se interna, ¿cuánto tiempo más, o sea, cuánto tiempo se va a internar, ¿no? ¿Qué Mm, recurrencia de internación va a tener? Y eso es algo que, bueno, que se va a decidir entre todo el equipo, pero me parece que si cada 2 años tener un dispositivo, me parece que no se justificaría. Si se tiene un buen uso del capital venoso periférico, ¿no? ujú. Porque con 2 años de permanencia de catéter portacat sin uso y sin utilización de vasculatura periférica, como por ejemplo los brazos, la axila o el cuello, quizás no, eso, no esté, no se necesite, Ok, ¿no? bien. Bien, y acá hay otra pregunta, Pero bueno, Pablo, si, referida a los pacientes que reciben nutrición parenteral en domicilio, si ustedes también hacen algún tipo de control de esos catéteres o si solo se hacen los controles y las instilaciones con solución fisiológica en los pacientes que hacen tratamiento antibiótico endovenoso en el hospital. sí, a ver, los pacientes que se colocan, nosotros no colocamos PIC en pacientes con nutrición parenteral domiciliaria. Sí se podría tranquilamente, siempre hay proyectos nuevos que pueden surgir, como por ejemplo estos catéteres PIC que coloca enfermería, se colocan en pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, y si son necesarios mantenimientos y controles, los hace enfermería directamente con push de solución fisiológica entre antibióticos o entre nutrición, o sea, entre nutrición parenteral. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Eh, pero sí, nosotros no tenemos la experiencia, yo no tengo la experiencia de trabajar con pacientes con intestino corto, con colocación de catéteres PIC que yo haya colocado o que parte del equipo nuestro haya colocado. Hay proyectos, sí, de colocación de catéteres en pediatría, colocación de catéteres PIC para nutrición parenteral domiciliaria y para pacientes oncológicos que necesiten de quimioterapia. También hay un proyecto que hay que desarrollar, bueno, son catéteres que duran entre 6 meses y un año y que se colocan bajo eco guiado y que después, bueno, enfermería y todo el equipo médico debería hacer el seguimiento. Eso hay mucho para seguir trabajando, pero bueno, todavía actualmente yo no estoy teniendo experiencia con respecto a eso. Sí, los dispositivos que se utilizan para tratamiento domiciliario necesitan de un mantenimiento con solución fisiológica y push, stop, push. Así como Ok, Perfecto. sí. Bueno, acá hay más preguntas en relación a la ecografía para la colocación de accesos vasculares con microseldinger, si hay, desde qué edad se puede usar. Y la desde segunda el, pregunta, sí. sí, Desde el recién nacido. En perfecto, Neo, fácil. en Neo hay muchos equipos de terapia de infusión que utilizan la ecografía con un tipo de transductor que se llama de palo de hockey, que es el más chiquitito que viene, y se coloca en pacientes prematuros muy chiquititos. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces colocar un dispositivo de un French de 0,3 milímetros en una safena muy chiquita, a veces es medio complicado. Entonces la ecografía, eh, trabajada desde la práctica, puede ayudar a esos pacientes para poder canalizarlos desde recién nacido prematuro, 700 gramos, Virginia, por Mm. ejemplo. No, es muy interesante porque bueno, hay pacientes con hilo meconial, con Claro. FQ como presentación diagnóstica, así que es interesante saberlo. Y en relación a eso también, si te presentan un lactante chiquitín con FQ que requiere tratamiento prolongado, si elegís la vía central como opción, como primera opción, ¿vos qué dirías? La vía central como primera Ujú, opción. Bueno, ahí hay que diferenciar la vía central, o sea, el catéter venoso central de inserción central y el ujú, catéter venoso central de inserción periférica, que es el bien. PIC. Tenemos PIC
tenemos catéter venoso central, tenemos vía periférica o dispositivo periférico corto, hay dispositivos midline, que son los dispositivos que llegan hasta la axila o hasta la subclavia, ¿no? Son distintos tipos de dispositivos. Yo, si me presentan un paciente lactante con dificultad intravascular alta, lo evalúo, hay un score que se llama DIVA, que es que vos le pones lazo y no le ves ni una vena. Son los Ujú. clásicos lactantes que toman teta, que parece que están comiendo bulones y que son tipo Michelin, que no se le ve una vena. Bueno, se categorizan como DIVA 4, ¿no? Por ejemplo, ayer me presentaron un lactante con una neumonía necrotizante, un bebito de 7 meses, que venía derivado de un hospital de referencia con distintos intentos múltiples de colocación de acceso venoso periférico. Y bueno, neumonía necrotizante versus TBC, bueno, cuestión que va a ser mínimo 14 días de antibiótico. Mm. Inmediatamente el equipo le planificó la colocación de un dispositivo PIC, catéter Mm. central de inserción periférica. Corroboramos con placa radiográfica que la punta del catéter esté en vena cava superior. ¿Por qué? Porque iba a recibir banco, porque va a recibir clinda o porque va a recibir eh, tratamiento endovenoso con distintos tipos de antibióticos, porque bueno, hasta que ahora tengamos el cultivo, etcétera, etcétera, la osmolaridad, digo, me refiero a la osmolaridad y el pH de las soluciones, va a ser muy alta y entonces la punta del catéter tiene que estar en vena cava superior. Eso es lo que hay que pensar. En el algoritmo previo ese que se mostró, en donde uno dice, bueno, si va a ser más de 7 días de antibiótico y el paciente es dificultoso desde el abordaje vascular, que eso se puede observar y valorar viéndolo. Eh, sí, un PIC seguro. Catéter central de inserción periférica o midline. Catéter venoso central de primera instancia, no. Perfecto. Directamente no, porque el catéter central implica que pinchemos la yugular interna, la subclavia o la femoral, que son los abordajes centrales donde hay mayores riesgos de trombosis. Bien. Bárbaro, Pablo. Y hay un par de preguntas sobre la sedación. Primero, si se hace algún tipo de pseudoanalgesia para colocación de microcellinger. Y después, si hay algún protocolo de sedación para colocación de PIC y si es posible colocarlos sin sedación. En Muy pediatría, buena ¿no? pregunta, sí, sí, sí. Una excelente pregunta y fueron preguntas que yo también me fui haciendo en el transcurso del tiempo que fui adquiriendo mi experiencia. Yo era del palo de la neonatología y en neonatología lo único que utilizamos como mecanismo de contención y de manejo no farmacológico del dolor es el chupeteo, la succión nutritiva, ponerle una sabanita, ¿no? Para que se autorregule, etcétera, etcétera, pero en los pacientes pediátricos no se puede hacer lo mismo. Se necesita sí o sí de tener un protocolo de sedación en los momentos en donde uno va, por ejemplo, a abordar de un paciente con dificultad vascular una vena visible. Y el procedimiento como tal lleva de una minuciosidad en la motricidad fina de la técnica, de cómo mover las dos manos, que va a llevar a que si el paciente se está moviendo, no se va a poder hacer. Me refiero a que es como un acto quirúrgico para el que lo está haciendo como procedimiento. Es como si un cirujano quisiera abordar una patología quirúrgica y bueno, necesita de un plano quirúrgico. Lo mismo que si, lo mismo que si necesito abordar el acceso vascular axilar, necesito de un plano quirúrgico para poder trabajar sobre milímetros, que es lo que mide la vena, ¿no? Con un microprocedimiento, sí, el paciente tiene que estar sedado. En los pacientes que se pueda llegar a charlar y a tener una contención así más comunicacional
bueno, o de buena comunicación o de vínculo, que se le vea una buena vena, sí, quizás no se duerme al paciente, no se seda, pero en la mayoría de estos pacientes sí necesitan como cualquier procedimiento invasivo, como una PL, como una PAMO, como una colocación de tubo de drenaje pleural. Eso vos le vas a estar pinchando el cuello, le vas a estar pinchando la axila, el brazo, y necesitas que el paciente se quede quieto. Así que bueno, pero bueno, eso se trabaja multidisciplinariamente, como nosotros cuando trabajábamos allá estábamos en la sala y decíamos, bueno, este paciente sí necesita. Este no, ¿por qué? Porque bueno, veníamos trabajando en su gestión del capital venoso y quizás solo con contención no farmacológica, a UPA, porque hemos puesto percutánea hasta inclusive arriba de la UPA de la madre. ¿Pero por qué? Porque, bueno, entendemos que también sedar a un paciente en condiciones, por ejemplo, de exacerbación respiratoria puede tener sus complicaciones. Entonces, bueno, es una pregunta muy amplia, muy interesante y que me parece que si tiene que ver con el manejo del dolor, tiene que ser decidido de manera multidisciplinaria y en función de la sensibilidad de cada paciente. Bien, la verdad que todas preguntas muy interesantes. Sí. Acá hay algo más técnico, Pablo. Dice, quería consultar sobre la presión máxima de flujo de un catéter cuando utilizamos bombas de infusión tanto en catéter 2 o 3 French. Bien, excelente pregunta. Bueno, ahí hay dos respuestas posibles, o varias, bueno, tres. Una es, si el dispositivo es 2 French, si el dispositivo es 2 French y mide 30 centímetros, el volumen máximo de administración va a ser seguramente 75 u 80 mililitros hora. Para el epicutáneo, PIC 2 French de silicona o poliuretano, entre 75 y 80 mililitros hora. Claro, ¿qué ocurre? Para el paciente lactante chiquitito está bien, porque vos le vas a pasar el antibiótico en 20 o 30 mililitros y que le gotea 20 o 30 mililitros hora, suponiendo que un antibiótico tiene que gotear durante una hora. Entonces, bueno, no trae mayor complejidad que el catéter no vaya más de 75 mililitros hora. Pero bueno, si lo queremos utilizar para un paciente más grande, en donde queremos administrar flujos mayores a 100 o 120 mililitros hora, entonces sí tenemos que pensar en catéteres más grandes. El 3 French no tiene ningún problema con respecto a eso. El 3 French puede gotear hasta 300, 400 mililitros hora. Bueno, o sea, se puede pasar inclusive hasta una expansión con el catéter 3. El 2, inclusive en muchas de las bibliografías no se considera ni como PIC, se considera como epicutáneo, porque, por ejemplo, en los dispositivos 3 French, del 2 al 3 hay una diferencia grandísima, porque del 3 se puede sacar muestra de laboratorio y administrar sangre. Y en el 2 no se puede ni sacar sangre ni administrar sangre. Entonces sirve solo para antibióticos, el 2 French. El 2 French te limita solo para el uso de antibióticos. Que si estamos pensando que es un paciente con fibrosis quística que va a estar 14 días con antibióticos, puede ser una buena opción. No nos pasa mucho con los fibroquísticos como sí nos pasa con los oncológicos, que necesitamos un dispositivo vascular para sacar sangre y para meter sangre. Que en esos pacientes sí necesitamos pensar en un 3 o un 4. Bien. Yo tengo una pregunta más, Juan, no sé si me permitís. Sí, sí, Eh, cómo no. mm, Algo de lo más práctico, ¿cuándo considerás que un catéter debe retirarse y cuándo es posible intentar su rescate? Entiendo. Retirarlo eso depende mucho de la epidemiología de cada servicio. Eh, Me parece que tiene que ver con cómo les vaya el servicio con los dispositivos. Te doy un ejemplo para contestar mejor.
nosotros en la NEO del Instituto Médico Platense, cada 20 días tenemos que cambiar el dispositivo. Si tenemos que pensar en cambiar de un dispositivo a otro, para sacar uno, ¿no? Lo está sacando para poder poner otro. No hay discusión que si termina el tratamiento hay que sacar el dispositivo. Eso no tiene discusión, ¿no? Pero si, pero si tengo que pensar en cuánto tiempo puede llegar a durar un catéter, depende mucho de la cantidad de infecciones asociadas a catéteres, a los cuidados de la salud que tenga cada servicio, que eso sabemos que depende mucho del sistema sanitario y si es privado o público, y, y, y bueno, hay muchas variables para analizar ahí, pero en general, entre 14 y 20 días. Los tratamientos para endovenosos de los pacientes con... Ahí pasó mi papá por atrás. Saludos, papá. eh, son aproximadamente entre 14 y 21 días. Entonces, más de 21 días yo creo que no debería de prolongarse. Y sí, hay que tratar de rescatar ese catéter porque se perdió. Bueno, hay que pensarlo también porque depende de lo que le estén administrando también por el dispositivo. Porque, por ejemplo, si estamos administrando nutrición parenteral y el dispositivo se rompió y lo reparé, estamos pensando que rompimos un circuito estéril que te puede llegar Mm. a embarrar la cancha clínicamente. El paciente va a hacer fiebre a las 48 horas y no vas a saber si es el catéter, es su estado clínico, ¿no? Lo mismo Mm, que si la destapo o no lo destapo. A veces con el intento y la idea de querer destapar el catéter, por ahí puedo eyectar un trombo, ¿no? mm. Y generar distintos tipos de complicaciones. No sé si responde tu pregunta, Vir. Va la Sí, pregunta. sí, sí. Hay muchas preguntas, veo. Qué bueno, qué Sí. Sí, buenísimo. bueno, mucho interés y además realmente muchas felicitaciones y agradecimientos, la verdad, Bueno, muchas resultó gracias. muy interesante. Acá hay otra pregunta que dice, tengo alta resistencia en el hospital para adquirir estos PIC y lo atribuyen a su alto costo. ¿Es así? ¿Son tan costosos? Sí, son costosos, pero bueno, creo que también ahí en parte hay que ingeniárselas para poder, a través de la gestión, defender la utilización de estos dispositivos. Porque a la larga son más baratos Mm, para el sistema, son más baratos para el paciente en función del dolor, digo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que a veces queremos ver todo en cuestión de números y en cuestiones económicas, pero realmente da una calidad de internación distinta, diferente. Ustedes, o sea, ustedes son testigos de que inclusive hasta pueden hacer kinesiología con esos dispositivos y saltar en la cama elástica, etcétera, etcétera, porque son dispositivos que, que me parece que son para este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo lo defendemos, no? Y bueno, ahí yo creo yo que tiene que ver con la estrategia de gestión que cada uno utilice para poder defender la utilización del dispositivo en función del paradigma que uno defienda. Porque a ujú. veces tiene mucho que ver con la filosofía de trabajo de uno, ¿no? Decir, bueno, a ver, si tenemos estos dispositivos y son los que mejor le conviene al paciente, tenemos que pedirlo, hacer notas, entregar trabajos, no sé. A nosotros también se nos dificulta un montón y es una de las problemáticas que también tenemos en el hospital, ¿no? Que nos compren los dispositivos porque a veces nos encontramos que no tenemos, que no los compran y bueno, a veces se escapa de la posibilidad de nosotros para poder resolver eso. Pero yo les tiro algunas marcas que conozco, con las que se pueden contactar. Hay distintos tipos de dispositivos. Esto es para hablar de generalidades, pero hay catéteres PIC que se utilizan para tratamientos, como por ejemplo hablábamos de nutrición parenteral e intestinos cortos, para tratamientos de más de un año o dos. Hay catéteres midline también que se llaman así, que son dispositivos cortos de 12, de 13 y de 15 centímetros, de 10 centímetros, que los comercializa Bard, BD, Bigom, Silmac,
¿no? Silmac también es una empresa que trae dispositivos en el Instituto Médico Platense, que es donde yo trabajo. Eh, pero bueno, creo yo que es un trabajo de gestión ese. Para poder traer los dispositivos es un trabajo de gestión y que hay que hacerlo y que, bueno, nada, hay que trabajar científicamente para que eso salga adelante y también tiene que ver con los registros, con poder Mm. registrar la cantidad de punciones que se hacen en el paciente, registrar cuántos días dura dura una vía, un dispositivo, ¿no? Es un trabajo de gestión que también lo tenemos que hacer. La estadística forma parte de que nos podamos desarrollar también como disciplina, porque eso nos va a llevar a evidencia científica y a trabajos científicos. Es la idea. Bien. Bueno, Juan, no sé, llevamos más como de 25 minutos de preguntas. Sí, la verdad que excelente, Pablo. Bueno, Felicitaciones. muchas gracias a Tenemos todos. más tiempo, pero bueno, Y a todos los participantes. seguro. Bueno, si quieres vamos terminando, Juan. Bárbaro, sí. Vamos a cerrar. Bueno, agradecemos a todos, obviamente, los que tuvieron presentes. Le agradecemos de nuevo a Pablo, obviamente, por su charla. Gracias a ustedes. Y les dejamos acá el aviso parroquial, la propaganda del próximo webinar de APAFIC, que va a ser en agosto, con la presencia y la charla de la doctora Malena Cohen. Así que bueno, los esperamos a todos y bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Pablo y Juan. No, no, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias.